¿Por qué? ¿Por qué me habéis traído hasta aquí? La caída de Gondolin se ha consagrado como uno de los momentos más importantes en la historia de la Tierra Media. Sin embargo, la compleja escritura del Silmarillion provoca que muchas personas jamás la hayan disfrutado. ¡Ya viene! ¡Guardad las puertas! ¡Hijos de Gondolin! Pero, ¿y si alguien hubiera cogido y ordenado toda esa información, y sin eliminar nada de la historia original, la hubiera guionizado como si de una película se tratase en un formato nuevo tipo podcast, para que pudieras disfrutarla de una manera nunca antes hecha? Dividida en 3 historias autoconclusivas, en 3 audiopelículas que juntas encajan como un puzzle perfecto y que te dan todas las piezas para entender cómo es posible que cayera el último gran reino de la primera edad de la Tierra Media. Estás a punto de escuchar cosas que ningún hombre ha oído jamás. Pero para que puedas disfrutar la historia al máximo, ¿qué te parece si antes te doy 3 minutos de contexto? Juro que antes las destruiría, que verlas en unas manos que no sean las mías o las de mis hijos. Fëanor, el elfo más poderoso que jamás haya existido, construyó 3 gemas a partir de la savia de los árboles sagrados de Valinor. Pero en aquellas tierras vivían bajo el cuidado de algo superior a ellos, los Valar, dioses del mundo. Y cuando uno de ellos se rebeló, destruyó los árboles y robó las gemas para llevárselas a la Tierra Media, Fëanor encendió la ira en el corazón de todos. Los Valar no volverán a controlarnos y juro que los Silmarils serán recuperados, cueste lo que cueste. Y por primera vez, los elfos desafiaron a los dioses, cometiendo actos terribles para conseguir los barcos que los llevarían al otro lado. Y los Valar atacaron y estuvieron a punto de hundir todas las embarcaciones. Pero finalmente, accedieron. Marchad si tanto lo deseáis, pero lágrimas innumerables encontraréis, y ni vosotros podréis regresar a Valinor, ni nosotros protegeremos nunca más vuestra Tierra Media. Y así abandonaron los Noldor la Tierra Bendecida y alcanzaron una Tierra Media que por primera vez los Valar ya no querían defender, levantando incluso unas islas encantadas que hacían imposible el regreso. Y por eso ahora, 500 años después de todo aquello, la Tierra Media está en su peor momento, porque Morgoth, el Valar rebelde, el ladrón de los Silmarils, se ha fortificado en el norte y ha aprovechado la ausencia de sus hermanos para corromper al menos aquella mitad del mundo. Y aunque los Noldor se dividieron y construyeron muchos reinos durante aquellos siglos, y aunque tanto enanos como hombres ayudaron en la defensa, el Señor Oscuro ha arrasado poco a poco con cada uno de esos lugares. Y más, teniendo en cuenta todas las criaturas que creó. Y por primera vez en 500 años, Morgoth está a punto de conseguirlo. Porque todos los reinos élficos, todos los focos de resistencia e incluso los grandes reyes Noldorin ya han caído. Todos, excepto uno. El último reducto en pie, la última esperanza de los pueblos libres. El único lugar que no solo no ha sido reducido a cenizas, sino que gracias a la ayuda mágica de un misterioso aliado, Morgoth no sabe ni dónde se ubica. Y una de las piezas clave para entender cómo terminó cayendo es la historia de Tuor, el elegido de los dioses. ¡Las velas se desgarran! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Calla! ¡Insensato! ¡Seguid achicando! ¡El Sildaril ya se ha hundido! Borongwe, capitán de la última de las 12 naves que habían partido en formación, alzó la voz sobre el estruendo. Mientras os queden fuerzas, no cedáis, no entreguéis tan pronto la vida. Borongwe ya había visto cómo muchas de las primeras embarcaciones que marchaban delante habían sido engullidas por la tormenta, y la suya parecía condenada al mismo destino. Sin embargo, mantenía a los suyos firmes, guiándolos con obstinación,
desafiando la desesperanza, aunque poca esperanza quedara ya, porque las 12 embarcaciones llevaban días navegando en círculos alrededor de aquellas islas malditas, alrededor de aquellas enormes formaciones de piedra alzadas en el mar que cada vez que se atrevían a intentar atravesar parecían embravecer las aguas, levantando el mar contra ellos. Y tanto insistieron y tan obstinados fueron en esta ocasión que ahora estaban atrapados en unas corrientes cruzadas, prisioneros de un laberinto de espuma y roca del que ya no hallaban salida. Y en el Bilbarín, la embarcación de Borongüe y la última de las 12, la lluvia caía sin tregua, el viento rugía con furia y las olas cruzaban la cubierta una y otra vez como si quisieran partirla en dos. Y ni siquiera cuando llegaba un instante de calma podían relajarse, porque solía significar el aviso del siguiente golpe. Por eso, cuando el viento dejó de rugir por unos segundos, la tripulación entera se estremeció y siguió achicando agua. Las crestas bajaron un paso como si el mar estuviese cogiendo aire, y en su retroceso, el barco quedó de través, y su mástil principal, ya muy golpeado durante la travesía, comenzó a ceder arrastrando las velas. ¡Capitán! ¡Va a caer! Borongüe se giró a tiempo para ver cómo la madera se arqueaba hasta partirse, cayendo enteramente sobre 3 de los suyos. ¡No! ¡Ayudadles! Y aunque Borongüe corrió y consiguió ayudar a levantar y liberar al primero de ellos, los otros 2 ya no se movían. La espuma blanca del agua se mezclaba ahora con espuma roja, y aun por encima, a causa de la caída del mástil, los estandartes de Gondolin caían a la cubierta, resquebrajados. Borongüe, en medio del caos, pudo fijarse en que a su lado, al lado del barco, se encontraba el Nimrost, la embarcación que siempre había ido delante de la suya durante las semanas de expedición, pero ahora avanzando hacia un final ineludible. Sus tripulantes clamaban al cielo al tiempo que una ola, la más grande que Borongüe había visto en toda su vida, se alzaba justo detrás de ellos. Y pudo distinguir sus rostros antes de que el mar los devorara por completo, sin dejar rastro alguno del navío, sin dejar ninguna prueba de que el Nimrost hubiera jamás existido. Pero el Bilbarín, por ahora, resistía, y los elfos seguían corriendo con cubos y pellejos. ¡Viene una ola! ¡Agarraos! Cuando la nave comenzó a trepar por la ladera de una enorme ola, Borongüe se amarró a la bitácora, pues la aprovecharía para trepar y encontrar la respuesta a una pregunta que temía. Y desde allí, a medida que ganaban altura, pudo fijarse en el resto de embarcaciones que tenía a lo lejos en el horizonte. Pudo ver al Faelibrin escorado por completo, al Cindaril partido por la mitad, empujado contra una de las islas, y del Laurelos tan solo quedaban tablones dispersos. El resto ya no estaba, y ellos eran los últimos en pie, aunque no por mucho tiempo, pues otra enorme ola, antinatural, aparecida de la misma nada y tan alta como la que anteriormente había hundido el Nimrost, opacó el horizonte frente a Borongüe, y el capitán la contempló, comprobando su dirección, con la triste calma del que sabe que pronto va a morir. Supo entonces que no había escapatoria posible, y gritó a toda su tripulación con la única posibilidad que les quedaba. Esta ola nos hundirá sin remedio. El Bilbarín está condenado. Agarrad un madero y saltad al mar antes de que nos arrastre al fondo. ¡Rápido! El Bilbarín comenzó a levantarse entonces, lenta y dolorosamente, por la enorme pared de agua que se cernía sobre ellos y que bloqueaba la poca luz que llegaba del cielo, sumiendo la cubierta en la penumbra. El barco se inclinaba cada vez más hacia atrás mientras ascendía, y muchos perdieron el equilibrio resbalando hacia la popa. Algunos se aferraron desesperadamente a los cabos, otros simplemente cayeron rodando mientras la nave se alzaba hacia la cresta. Pero tan brusca fue la subida que Borongüe también perdió su amarre y cayó contra la popa, haciendo crujir su hombro al chocar. Y cuando logró alzarse, ya tenía el agua por las rodillas. Muchos de los suyos habían hecho caso y saltaban con urgencia al mar,
algunos aferrándose a tablones, otros arrojándose sin nada. Borongüe vio a Meneldir cerca de la borda, paralizado por el terror, mirando hacia las aguas que rugían abajo mientras se aferraba al pasamanos. Pero la inclinación aumentaba, y pronto sería demasiado tarde. Borongüe corrió hacia Meneldir, resbalando sobre la cubierta empapada, y arrancó un madero suelto que flotaba entre los restos. Toma esto y salta. ¡Ya! El capitán le ayudó a pasar por encima de la borda, sosteniéndolo, hasta que el elfo se decidió a saltar. Meneldir cayó al mar con un grito, aferrándose al tablón. Borongüe recorrió entonces la cubierta con la mirada, escrutando cada rincón, y la nave temblaba bajo sus pies. Pero nadie más parecía quedar allí. Y cuando estuvo seguro de que él era el último, el capitán pasó también por encima de la borda. Pero estando al otro lado, igual que le pasó a Meneldir, tuvo un momento de duda, porque allí el mar lo esperaba. Allí una boca negra se abría y se cerraba, rugiendo como una bestia hambrienta, mientras el viento le cortaba la cara. Y sus dedos apenas conseguían aferrarse a las cuerdas. Y la certeza de que aquello era el final lo atravesó, a la vez que llenaba sus pulmones de aire una última vez. Borongüe cerró los ojos entonces y saltó. Y su mundo se apagó, porque todo el sonido, el rugido del mar, el gemir del viento, el crujir de la madera, dio paso al silencio más absoluto. Pero el agua helada le cerraba la garganta y el peso de sus botas le arrastraba más rápido de lo que esperaba. Borongüe caía. Su cuerpo se hundía en la negrura. Sus brazos se movían desesperados, pero el agua era demasiado pesada, y la superficie se alejaba cada vez más y ya solo quedaba la oscuridad. Todo se reducía a la presión que le oprimía el pecho, los ojos, los oídos. Y entonces las órdenes de Turgon, rey de Gondolin, resonaron en su cabeza como un eco casi lejano que ahora le recordaban por qué había terminado de esa manera. Nargothrond ha caído, querido Borongüe. Necesito que naveguéis hacia el oeste. Buscad Valinor. Suplicad a los Valar que regresen. Suplicad que nos ayuden. Que salven la Tierra Media a pesar de nuestros errores. Aquella había sido su noble misión, pero también su noble fracaso. Sus pulmones se convulsionaron, tragó agua salada, ya no le quedaba nada de aire. Entonces, cuando ya todo estaba perdido, en lo más profundo de aquella negrura sin fin, apareció algo. Un resplandor, tenue al principio, como el alba tras una montaña lejana, pero después, más brillante, un haz de luz dorada que descendía, y Borongüe alzó su mano, frágil, suplicante, y le pidió ayuda. Te alejaste demasiado del rebaño. Corderito, muy mal pensado por tu parte. Dos hombres se enfrentaban en el claro. A la izquierda, un oriental, de esos que habían traicionado a los suyos para servir a Morgoth, forcejeaba contra las cuerdas de cuero que lo sujetaban a un roble. A la derecha, Tuor, un proscrito rubio, con barba y desgreñado, escuchando las maldiciones que el atrapado le propinaba. Acaba ya conmigo, perro. ¿Perro? Vamos, amigo, eso hiere mis sentimientos. Tuor sacó una manzana de su zurrón y comenzó a quitarle la piel con un cuchillo élfico, procurando que la hoja reluciera a la vista del prisionero. Además, ¿dónde está la gracia en eso? Llevo todo el día esperando a que uno de vosotros se apartara del grupo. 3 horas. 3 horas agachado entre los matorrales. Me crujen las rodillas. Lo mínimo que merezco es un poco de conversación, ¿no crees? El oriental escupió. La saliva se estrelló contra la tierra que los separaba. Que los Valar te maldigan. ¿Pero tú me has visto? Sinceramente, no creo que los Valar pierdan el sueño por alguien como yo. Tuor se señaló a sí mismo mientras lo decía, señalando sus ropas, sus pieles de oso mal curtidas, sus pantalones roídos. Su aspecto era el de un salvaje,
más bárbaro que el propio oriental a ojos de alguien desconocido. Casi un vagabundo situado en el escalafón más bajo de cualquier jerarquía, si es que alguna lo incluía. ¿Por qué no me matas? ¿Qué es lo que quieres? Eso es. Esa es la pregunta del 1.000.000 de piezas de oro. Aunque lo que quiero y lo que puedo conseguir son dos cosas muy distintas. Tuor comenzó a caminar en círculos alrededor del árbol. El oriental giraba la cabeza para seguirlo, con cada músculo en tensión. Lo que quiero es imposible. Me gustaría dar marcha atrás al tiempo, conseguir que cierto grupo de bastardos como tú no hubiera dado con nosotros hace 4 años. No sé de qué hablas. ¿No? Vaya. Tendremos que arreglar eso entonces. No te vayas a quedar sin saberlo. Sus ojos azules habían perdido todo rastro de calidez cuando se plantó frente al prisionero. Porque yo sí lo recuerdo. Cada detalle de aquel día. Aquí, amigo. Justo donde ahora estás atado. Aquí vivían quienes me enseñaron a hablar, a tensar un arco, a mantener la cabeza alta, a vivir. Y vosotros nos cazasteis y los matasteis sin honor sobre la hierba. Se puso entonces de cuclillas frente al oriental, apoyando los codos sobre las rodillas. Su voz recuperó el tono casi cordial. Vamos, amigo. No es tan difícil. No sois tan mentecatos. No, te equivocas. Nosotros no matamos a los hombres. Los esclavizamos, sí, pero no los matamos en emboscadas. No pudimos ser nosotros. Es que los que me criaron no eran hombres. Eran elfos. Y arrojó el resto que quedaba de la manzana y comenzó a girar el cuchillo entre sus dedos. La hoja élfica centelleaba. Matasteis a Arbelon de un tajo en el cuello. Lo vi caer. Era el elfo que más sabía sobre las estrellas. Tuor seguía girando el cuchillo. El filo se movía hipnóticamente. A Eledir lo ensartasteis con 3 lanzas. Por Ilúvatar, ¿acaso no tenéis ni una pizca de honor? Era el mejor a la espada y el mejor maestro que pude tener. Los elfos son soberbios. Los elfos se creen superiores. Se creen los dueños del mundo. ¡No! La sonrisa desapareció de su rostro. Ellos me criaron sin esperar nada a cambio. Todos se pusieron delante para protegerme cuando los tuyos nos emboscaron. Y los hombres, los míos. Hasta ahora solo me habéis demostrado mezquindad y crueldad. Debería darnos vergüenza mirarnos a la cara. Se acercó más. La punta del cuchillo estaba ahora a 1 pulgada del cuello del oriental. Quizá tengas razón, pero así es la guerra. La guerra, no. Así es a quien tú elegiste servir. Y clavó ligeramente la daga en el costado del hombre. Una gota de sangre rodó hacia su pantalón. Únete a nosotros, imbécil. ¿Acaso no ves que Morgoth ganará? Somos cientos, miles, y tú, vagabundo, tú estás solo. Sí, cierto. Y sin embargo, estando solo, soy suficiente para ti. Tuor hundió el cuchillo hasta la empuñadura. El cuerpo se sacudió una sola vez contra el tronco, pero luego quedó inmóvil. Después, limpió la hoja en su manto y miró a su alrededor. El bosque permanecía silencioso. Bueno, uno menos. Y tras eso, aunque de cuclillas, se relajó por un instante, porque llevaba 4 años en aquellas tierras salvajes alrededor de Mithrim y Dorlomin. 4 años sin más techo que las copas de los árboles, sin más comida que la que cazaba con sus propias manos y sin más compañía que los recuerdos. Permaneciendo justo donde había vivido 16 años junto a los elfos, pues no soportaba saber que los traidores habían profanado esas tierras. Y cada hombre de Morgoth muerto era una pequeña victoria y una deuda parcialmente saldada. Sin embargo, sabía que no podía permanecer al lado del cuerpo demasiado tiempo, y se puso en pie dispuesto a marchar. Fue entonces cuando la visión lo golpeó como un mazo. Océano. Olas que se alzaban blancas contra un cielo gris.
viento que arrastraba sal y espuma, cisnes que surcaban corrientes imposibles, el rugido del agua contra rocas que nunca había visto. Las imágenes lo atravesaron con tanta violencia que Tuor tuvo que apoyar una mano contra la corteza del roble para no caer. Y no era la primera vez que le pasaba. Últimamente, estas visiones le sucedían demasiado, cada vez con mayor frecuencia, aunque nunca con tanta intensidad. Tuor hizo lo que solía hacer cuando lo sufría: esperar, aguantar hasta que finalizaran. Cuando las imágenes terminaron, Tuor se incorporó con esfuerzo, sacudiendo la cabeza, alegrándose de que tenía de nuevo el bosque frente a él. El proscrito tenía demasiado trabajo que hacer, ni mucho menos haría caso a la locura de su cabeza. Y repitiendo la rutina de cada día, caminó durante horas por senderos que conocía de memoria, serpenteando entre los árboles que bordeaban las colinas de Dor-lómin. Y sus pies lo llevaron hacia el norte, donde los valles se estrechaban y era más fácil tender pequeñas emboscadas. La suerte, el azar o simplemente la cantidad de invasores que había en esas tierras le dieron a Tuor otro grupo que asaltar antes de que llegara la noche. Allí, agazapado, escuchaba perfectamente sus voces, hombres que conversaban en la lengua áspera del este, y dio un paso hacia ellos cuando... El océano otra vez. Y Tuor gritó. No pudo evitarlo. Las visiones esta vez lo asaltaron con una fuerza que lo dobló en dos. Olas inmensas, cisnes blancos surcando el cielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cisnes. Y se levantó, con las manos apretadas contra la sien, tratando de expulsar las imágenes que se aferraban a su mente como garras, pero que esta vez no desaparecían. Solo cuando Tuor miró hacia el oeste, hacia donde el sol se hundía cada tarde tras las montañas distantes, las visiones se desvanecieron. Y entonces, y solo entonces, se quedó inmóvil, respirando con dificultad, preocupado. Y quizás en esa ocasión habría dedicado más tiempo a sopesar lo que estaba sucediendo, pero si los hombres le habían escuchado gritar, no tenía margen para una estrategia más elaborada, por lo que corrió en su dirección para rematar la faena antes de que fueran ellos los que corrieran a por él. Pero las imágenes regresaron al instante. Y esta vez miró al oeste mucho antes, procurando la única solución que le había funcionado. Y al hacerlo, al mirar al oeste, efectivamente volvió la paz, y el mundo real frente a sus ojos. Solo había dos posibilidades: o se estaba volviendo loco, lo más probable tras tantos años de vagabundeo solitario, o, por alguna razón que no comprendía, algo le decía de ir en esa dirección. Tuor miró una última vez hacia el norte, hacia donde habría tenido sin duda un enfrentamiento con aquellos hombres, pero no dio un solo paso más en esa dirección, sino que corrió para que sus enemigos no pudieran descubrirle, esta vez hacia el único lugar donde su cabeza no tomaba el control, hacia el oeste. Aquella fuerza invisible lo arrastraba hacia el oeste, irresistible como una corriente de río. Tuor llevaba días caminando, sin poder desviarse, sin poder ir en otra dirección que no fuera aquella sin que las visiones tomaran el control de su cabeza. Y no paró más que para dormir, en cuevas ocultas o bajo salientes rocosos. Por suerte, durante la primera gran parte de su viaje hacia el oeste, sus pies conocían cada camino de Dor-lómin, pues eran los que llevaba recorriendo toda su vida. Pero pronto tendría que adentrarse por rutas que jamás había visto. Además, había otro problema, uno derivado de no poder desviarse: las numerosas patrullas que había en el camino. Orcos con armaduras herrumbrosas que marchaban por los valles principales. Tuor se agachaba entre los brezos cada vez que los veía y los contaba. Y había muchos más de los que había visto jamás en esas tierras. Cuando eso sucedía, no le quedaba otra que esperar, para luego tratar de desviarse hacia los senderos colindantes, caminos de cabras, o trepar por riscos que apenas ofrecían apoyo para las manos. Y entre todos aquellos problemas, había que sumarle también que sus provisiones menguaban y que cazar entre las patrullas y la poca libertad era mucho más difícil que de costumbre. Pero lo peor de todo llegó al quinto día.
algo con lo que sabía que se encontraría, algo por lo que, en algún punto, supuso que las visiones lo harían desviarse. Pero no lo hicieron, y fue ahí cuando supo que estaba loco, que tenía que estarlo, porque delante de él se levantaba un lugar que jamás podría cruzar en línea recta, la gran muralla natural, la gran cadena montañosa occidental de Dor-lómin que se extendía de norte a sur. No, es imposible. ¿Hacia dónde estoy yendo? No hay forma de cruzar por ahí. Tuor hablaba en voz alta a veces, bien por locura, bien por tratar de hablarle a quien fuera que estuviera detrás de las visiones. Pero se dijo que si estaba loco, iría hasta el final para comprobarlo. Por eso prosiguió su camino, esperando dar allí con la prueba definitiva de que nada tenía sentido. Algo que prácticamente confirmó cuando, una vez, ya no podía continuar su línea recta, dio con un arroyo al pie de las montañas. Aquel manantial, levantado por una cascada, daba por finalizado su viaje. El estruendo del agua llenaba el lugar, y Tuor apartó las ramas que cubrían la orilla y se agachó para beber. El agua estaba helada, bajaba limpia desde lo alto, y por un momento pensó que allí terminaba todo. No había senda, ni rastro, solo la cristalina caída del agua, que ligeramente se partía en dos contra una roca detrás de la cascada. Y eso extrañó a Tuor. Siguiendo esa señal, apartó unas hebras de musgo y distinguió la hendidura detrás de la cortina del agua. Oculta, escondida si no la buscabas. Una abertura labrada que se internaba en las entrañas de la montaña. Vale. Todavía queda mucho para demostrar que no estoy loco. Pero esto es un buen primer paso. Los muros del interior de la grieta mostraban una talla perfecta. No podía tratarse de un túnel natural, aunque tampoco parecía haber sido labrado por orcos, pues las manos debían ser expertas. Lamentablemente, un pequeño cauce corría por el centro de la galería, obligándolo a avanzar por las estrechas cornisas de los costados. Y por un día entero, Tuor anduvo por el interior de la montaña, atravesando sus tinieblas, tanteando sus paredes, a la vez que sus pies buscaban apoyo en la piedra húmeda. Por suerte, aquel túnel parecía tan solitario como él, y nada encontró por el camino, cosa que agradeció, dicho sea de paso, pues no querría tener que pelear a oscuras. Así, constantemente junto al rumor del río, logró alcanzar el otro lado. Tuor emergió parpadeando a la luz del día, pero se detuvo, sobrecogido por las vistas. No se trataba de campo abierto, llanura, ciénaga o bosque, sino de una enorme y estrecha garganta que se perdía en las alturas, y en cuyo medio el agua caía y saltaba en otra gigantesca cascada natural que se perdía en su fondo. Y encima de todo aquello, un enorme arco iris coronaba el cielo, una enorme banda de luces que atravesaba la garganta de extremo a extremo. Tuor no lo sabía en ese momento, pero acababa de llegar a un lugar que pocos conocían en la Tierra Media. El Cirith Niniac, la hendidura del arco iris, un lugar que ningún mapa tenía registrado, al menos ninguno que él conociera. El hombre, más lejos de lo que nunca había ido, se adentró en la garganta ya completamente dispuesto a desvelar el misterio de qué o quién le ofrecía aquel viaje. Y caminó por la hendidura, poco a poco, hasta que fue dejando la gran cascada detrás, eligiendo como ruta la única que parecía viable, una por la cual el camino se ensanchaba y por la que los grandes muros fueron dando paso de nuevo a las colinas verdes. Así que así es Nebra hasta el otro lado de sus montañas. Aunque imagino que no es esto lo que quieres que vea, ¿verdad? Por supuesto, nunca nadie respondía, y él siguió caminando. Aquel camino no fue corto, no tanto como supuso, pero Tuor avanzaba en línea recta, sabiendo, suponiendo ahora sí, hacia dónde se dirigía, pues solo podía tratarse de un lugar. El aire se tornaba más húmedo a cada paso, y un aroma desconocido llegaba a su olfato, uno que viajaba con las corrientes de aire. Un olor diferente, salado. Una vez llegado a ese punto, ya no tuvo que esperar demasiado. Al cabo de varias horas, al borde de uno de los acantilados que había estado siguiendo, fue cuando Tuor lo vio. Desplegado, infinito. Una inmensidad azul
que se extendía hasta los confines del mundo y que nunca antes había visto. El mar. Exactamente igual a sus visiones, aunque mucho más impresionante. Porque esto, para él, era diferente. Era algo que jamás había imaginado. Carecía de límites. El agua se perdía en el horizonte hasta confundirse con el firmamento. Y acostumbrado a lagos o ríos, y aunque se lo había imaginado cientos de veces, fruto de las historias que le contaban de pequeño, verlo en persona significaba otra cosa. Y en ese momento, consciente de dónde estaba, se hacía tan solo una pregunta. ¿Es Valinor lo que está al otro lado? Pero Tuor, aproximado más de la cuenta al borde de los riscos y con el viento marino azotándole el rostro, no necesitaba ninguna respuesta para disfrutar del paisaje. Y aquel día sería para siempre uno de los más felices de su vida. El hombre tuvo que permanecer allí, esperando, durante días, en una cueva que halló entre los acantilados y donde cada amanecer se sentaba en las rocas, aprovechaba las pocas reservas que traía en sus bolsas de viaje y contemplaba el mar. Por lo menos, no había patrullas, ni orcos, ni hombres orientales, solo el agua y el sonido de las gaviotas. Pero cuando empezaron a terminársele los víveres y supo que no podría quedarse allí por mucho más tiempo, comenzó a impacientarse. Y volvió entonces a clamar al cielo mensajes que no sabía si alguien escuchaba. Estoy aquí. ¡He venido! ¡Dime por qué! Pero tras más de 2 semanas, sin nada ni nadie que le respondiera, volvió poco a poco a sus teorías iniciales. Vale, sí que estoy loco. Tal vez conocía ese túnel de alguna historia. Tal vez no recordaba saberlo. He vivido demasiado en la montaña. Y ahora, ¿cómo no? Me invento un propósito divino. Porque ¿quién no se creería que un vagabundo como yo tiene un propósito divino? Al amanecer, sin pertenencia alguna ya que cargar, el hombre se dispuso a regresar a sus montañas y a su guerra solitaria contra los sirvientes de Morgoth. Y justo en ese momento, justo cuando se disponía a abandonar el acantilado, aparecieron. 7 cisnes emergieron volando sobre las olas con sus cuellos extendidos. Sus plumas brillaban como nieve bajo el sol y se movían en formación perfecta mientras sobrevolaban por encima de su cabeza, para luego marcharse y continuar su camino hacia el sur, siguiendo la línea de la costa. Tuor ya no sabía qué creer, pero lo que sí que tenía claro era que no quería seguir debatiendo consigo mismo, día sí, día también, la veracidad de todo aquello. Además, eran 7 cisnes iguales a los 7 de sus visiones, y en el mismo mar que llevaba meses viendo. Si eso no era prueba suficiente, ya no sabía qué más podía serlo. Por eso Tuor se dejó llevar por completo sin más debate interior, sin más duda de la procedencia del mensaje, y siguió la dirección que habían cogido los cisnes, tan rápido como pudo, sin parar, hasta que los pulmones le ardieron, bordeando el acantilado, saltando sobre sus grietas, deslizándose por pendientes de piedra suelta, aunque también descansando durante las noches, al aire libre, y luego caminando de nuevo y volviendo a correr. Una semana más de viaje con la que no contaba, hasta que la costa cambió también gradualmente y los acantilados se suavizaron, dando paso en su lugar a playas de arena blanca entre las rocas. Y la mañana del 7º día, en el horizonte, vio las ruinas, las enormes ruinas blancas de lo que parecía una antigua ciudad élfica, y en cuyo exterior se encontraba una gran escalinata de mármol que ascendía desde la orilla hasta su interior. Y Tuor llegó hasta allí, hasta el primero de los escalones, se paró un segundo, miró hacia arriba y comenzó a subir la escalinata. Tuor ascendía despacio, un peldaño tras otro. El mármol de la escalinata respondía a sus pasos con un cálido tacto, mientras sobre él llegaba el graznido de las aves marinas que ahora habían hecho de aquel lugar su hogar. Un sentimiento profundo le invadió por completo mientras subía, uno que le decía, por primera vez desde el inicio de su viaje, que estaba donde debía. Y la ciudad se abría ante él en terrazas que abrazaban el acantilado, y sus muros, antaño blancos,
vestían ahora de verde fruto de la hiedra espesa que trepaba por sus arcos. Era, sin duda alguna, y teniendo el mar enfrente como tenía, el sitio más hermoso que jamás había visto, aunque también el más triste, porque el abandono lo envolvía todo. A medida que subía, los escalones se estrechaban y los arcos crecían. El musgo cubría inscripciones borradas, y en algunos rincones aún se veían restos de tallas caídas, medio hundidas en polvo y tierra. Todo hablaba de grandeza perdida y de siglos de abandono. Al levantar la vista comprendió hacia dónde lo llevaba la escalinata, a una terraza inmensa que coronaba las alturas de la ciudad, abierta al cielo tras su último peldaño. Y Tuor continuó subiendo hasta alcanzarla. Cuando llegó, se abrió frente a él una vasta explanada que miraba al mar, con 4 enormes columnas de piedra blanca, altas como torres, y en el medio, al final de la sala, tallado en un solo bloque de mármol azulado, reposaba un trono, el trono de un rey. El hombre avanzó con cautela, mientras se fijaba en que las columnas estaban cubiertas con inscripciones de un lenguaje que era desconocido para él. Sin embargo, lo que de verdad atrajo su atención no fueron ni las inscripciones ni las columnas, porque sus ojos se habían detenido exclusivamente en lo que yacía al pie del trono. Una armadura completa, dispuesta, preparada para ser recogida. Y Tuor se inclinó junto a ella y revisó todo lo que había. Un yelmo de acero brillante, una jota de malla propia de un príncipe, una espada que solo podía haber sido forjada por los elfos, y un escudo. Un enorme escudo redondo que resplandecía azul y con el emblema de una enorme ala de cisne extendida. Tuor, de primeras, pensó que aquello no le valdría, pues él, aunque alto y fuerte, mucho más que los hombres comunes, no tenía la talla de un elfo. Pero cuando dejó caer las pieles gastadas que lo cubrían y se vistió con aquel equipo, la malla se ciñó a su cuerpo como si hubiera sido hecha para él, y el yelmo halló su lugar perfecto en la cabeza. Y por un momento, por un breve instante, Tuor dejó de ser Tuor el proscrito, Tuor el salvaje o Tuor el vagabundo, aunque todavía no sabía qué era ahora. Tras permanecer allí unos cuantos minutos, optó por descender de nuevo, ahora completamente ataviado con aquella armadura, cuando el sol comenzaba a declinar. Y aunque todavía se preguntaba constantemente por qué estaba allí, ya pronto obtendría su respuesta. Porque en cuanto llegó a la playa, en cuanto puso un pie sobre su húmeda arena, el suelo mismo comenzó a estremecerse. Un temblor ligero al principio, que rápido aumentó. Las olas comenzaron a retroceder, alejándose de la orilla. El viento comenzó a rugir alrededor, cargado de sal, cargado de calor, y cuando comenzó a llover, emergió. El agua se abrió entonces con un estruendo que sacudió la playa entera, y de la profundidad de aquella orilla surgió una figura colosal que se alzaba hasta competir en altura con las mismas ruinas de Vinyamar. En su movimiento levantó cascadas que cayeron sobre el agua y sobre la arena frente a Tuor. Su cabello blanco arrastraba algas, la espuma misma se ceñía a su frente en forma de corona, y la barba le caía hasta el pecho. Se trataba de alguien que Tuor solo había escuchado en historias, alguien que sabía que existía, pero que jamás pensó que tendría delante. Era un rey, era un dios, era Ulmo, el Vala de las aguas, el señor del mar. Bienvenido a Vinyamar, Tuor, hijo de Uor. Hace mucho que deseo hablar contigo. Soy Ulmo. Lo sé, mi señor. Sé quién eres. Tuor se arrodilló, sumergiendo las rodillas en el agua, inclinando la cabeza, y su armadura azul brillaba. Gracias por venir a mí, aunque me ha costado más de lo que imaginaba, a pesar de haber insistido. Tuor bajó la mirada, avergonzado, consciente del tiempo que le había tomado hacer caso a las visiones. No hay tiempo que perder, joven.
Estás a punto de escuchar cosas que ningún hombre ha oído jamás. Cosas que cambian el destino de la Tierra Media. Por supuesto. Decidme, ¿qué debo saber? Ulmo comenzó a hablar seguido mientras la lluvia seguía cayendo y le contó toda la historia sobre los Noldor. Le habló de los Silmarils, de su rebelión, de su partida de Valinor, incluso del robo del Señor Oscuro y su huida a la Tierra Media, así como del decreto de los Valar que prohibía su regreso. Tuor conocía parte de la historia. Los elfos Sindar, el linaje que lo habían criado, se la habían contado en noches de invierno junto al fuego, pero nunca con este detalle, y mucho menos con tanta claridad. Entendía, sin que nadie se lo dijera, que Ulmo le estaba dando el contexto para algo más grande. No todos los Valar creemos que debamos permanecer quietos, como se prometió. Yo, al menos, no puedo. El gigante guardó silencio un momento. Las olas seguían sonando contra la playa. Sin embargo, me temo que por mucha ayuda que os ofrezca, por mucho que ayude a ocultarla, Gondolin está condenada y caerá igual que todas las demás. Así lo hemos visto, y así sucederá, pues Mandos lo ha profetizado. Largo cariño le tengo a Turgon, su rey, y no le deseo ningún mal ni a él, ni a sus gentes, pero debe saber que alguien traicionará la ciudad, y Gondolin no permanecerá oculta por mucho más tiempo. Y sus ojos profundos se clavaron en Tuor. ¿Entiendes lo que digo, joven hombre? ¿Queréis que les pida que abandonen Gondolin? ¿A todos? Así es. Deben marchar ya, y debes ser tú quien se lo diga. Cuanto antes. Que vayan todos a la costa, al Sirion. Que construyan barcos, que vengan todos a Valinor, no solo unos pocos. Porque yo no puedo saltarme el decreto ni la voluntad de todos los Valar. No puedo dejarles pasar, pero si vinieran todos, ni el mismo Manwë rechazaría esa entrada. Tuor, aunque seguía escuchando, y aunque entendía las palabras y la misión, a lo único que no le encontraba sentido era otra cosa. Yo supongo que puedo intentarlo e ir, pero te estás equivocando. Yo no soy el hombre adecuado para esto. Señor, os habéis equivocado de Tuor seguro. Solo soy un proscrito de las montañas, un hombre sin riquezas ni honor. Pero Ulmo sonrió. Tuor, hijo de Uor. Yo mismo le pedí a Turgon hace muchos siglos, cuando aquí reinaba antes de Gondolin, que dejara ahí esa armadura, pues algún día aparecería alguien del que nacería la esperanza de elfos y hombres. Y esta armadura te ha esperado aquí, a ti, desde el día en que naciste, porque tú eres ese hombre. Tuor sintió que las rodillas le flaqueaban y se sentó en la arena, abrumado. No, no puede ser, de verdad. Yo ni siquiera sé cómo encontrar Gondolin. Y Ulmo desapareció, en un estruendo igual al que hizo cuando apareció, pero ahora tragado por el agua, y levantando una enorme ola que Tuor no tuvo tiempo de esquivar y que le arrastró por la arena. Pero cuando la ola retrocedió, estando Tuor tendido, empapado pero ileso, encontró a alguien a su lado, arrojado por la misma fuerza del mar. Un elfo que yacía inconsciente, respirando débilmente, y que estaba envuelto en un manto gris que parecía hecho de la misma espuma. Borongwë, el marinero que había perdido a toda su flota tratando de cruzar las Islas Encantadas, había sido rescatado por el mismísimo Ulmo. Y aquel elfo
era el único fuera del reino que conocía el camino de regreso a Gondolin. Cuando Borongwe despertó, recordaba todo: el hundimiento del barco, el agua helada cerrándose sobre su cabeza, la oscuridad absoluta de las profundidades, y la mano, inmensa y luminosa, que lo había envuelto en aquella capa gris y lo había arrastrado a través del océano hasta aquella playa en la que ahora abría los ojos. Y aunque al principio desconfió de aquel alto hombre que le transmitía unas palabras muy difíciles de creer, sobre un mensaje, sobre Gondolin y sobre el destino del reino, algo en su corazón le decía que era verdad. Quizás una confianza sembrada por el Señor de las Aguas. Y si el Vala, que siempre había velado por Gondolin, decía que la caída era inevitable, entonces caería. No había duda posible. Por eso se pusieron en marcha de inmediato, pero fue al intentar encontrar la capa que había quedado en la orilla cuando se dieron cuenta que no conseguían verla con claridad, porque la capa reflejaba toda la luz, como la superficie del agua o como un espejo que disimulaba su mera presencia. Y cuando dieron con ella, y cuando Tuor se la probó y se cubrió de pies a cabeza, Borongwe comprobó que solo unos ojos expertos, unos que buscaran sabiendo lo que debían buscar, encontrarían algo bajo esa capa. Así, bajo ella, ambos cubiertos caminaron con prisa durante semanas para entregar el mensaje cuanto antes, siguiendo la ruta del sur, cruzando tierras más peligrosas que las del norte, pero que sin duda eran más rápidas si lo que querías era llegar al reino escondido. Por suerte, la capa funcionaba, y aun cuando pasaban cerca de orcos, Borongwe y Tuor no eran vistos. O incluso cuando un extraño hombre, a lo lejos, pasó muy nervioso dirección a Dorlomin, portando una enorme espada negra, pudieron pasar sin ser detectados por él. De esta guisa, hombre y elfo continuaron bordeando las estribaciones meridionales de la Seret Wethrin, las montañas sombrías, alcanzando primero las piscinas de Ybrin, que una vez habían sido uno de los lugares más hermosos de la Tierra Media, y donde ahora el agua corría negra y pestilente. Más adelante en el camino tuvieron que pasar muy cerca de las ruinas de Minas Tirith, donde las historias contaban que Sauron, teniente de Morgoth, había reinado antaño, la isla de los licántropos, y ahora solo quedaban torres rotas y piedras ennegrecidas. Y por último, dieron con las montañas circundantes, una cadena impresionante en forma de círculo que Borongwe buscaba. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca de ellas, aumentaron el cuidado. Si algún siervo de Morgoth los descubría en esa zona, el secreto podía perderse. Y durante todo su viaje, hombre y elfo hablaron mucho, y entre la cautela, el hambre y el cansancio, forjaron una amistad profunda, pues incluso se parecían en carácter. Pero no fue hasta que estuvieron muy cerca de la puerta secreta de Gondolin, y sabiendo que pronto terminarían estos momentos de intimidad, que Borongwe le preguntó por cosas que intuía más difíciles. Y el hombre se las contestó. Le habló de cómo sus padres habían muerto. Su padre, Uor, hermano de Urin, durante la batalla de las lágrimas innumerables, y su madre, después de parir, tras dejarse morir incapaz de aguantar la tristeza, pero entregándolo antes, siendo un bebé, a los elfos de la zona. Después de que los orientales nos emboscaran, no sé qué ocurrió con Anael, ni con el resto de elfos, ni si todos murieron o si alguno logró escapar, porque a mí me esclavizaron, un hombre llamado Lorgan, y me tuvieron así 3 años, apaleado, obligado a trabajos forzados, humillado. Hizo una pausa, su rostro se ensombreció. Por suerte, cuando vi la oportunidad, cuando cometieron un despiste, pude matarlos a todos y escapar. Y ese día me prometí que no permitiría que la raza de los hombres se siguiera avergonzando a sí misma, poniéndose en evidencia, aunque eso implicase cargarme a todos los que la dejan por el suelo.
Borongüe lo escuchaba en silencio, admirando la fortaleza del hombre, aunque apenado por los martirios por los que habría pasado, y a la vez con un pensamiento inevitable que necesitaba compartir. Dices mucho por tu raza y te honra. Sin embargo, aunque te agradezca la buena imagen que tienes de nosotros, no pienses que los elfos estamos libres de vergüenza. Yo mismo soy un Noldor, y Ulmo habló con claridad. Hemos cometido errores terribles. Entre nosotros también hay culpa. Tuor lo miró, sabiendo que lo que decía era cierto, pero Borongüe cambió el semblante por uno menos serio. Además, si buscas elevar a los tuyos, ¿por qué no empiezas por la imagen que tienes de ti mismo? Parece que te sigues sin creer merecedor de esas ropas que llevas, y te quedan como un guante. El capitán de barcos le agarró del cuello en un gesto de amistad. Tuor respondió con una mueca. Solo me lo dices porque no quieres que me las quite. Más te vale que no, y menos dentro de la capa. Y ambos rieron, pero por algún motivo Borongüe dejó de caminar, y de pronto alzó el brazo, señalando hacia adelante, hacia un cauce seco que desaparecía por la roca de la montaña. Mira adelante, amigo, porque justo ahí está la entrada oculta de Gondolin. Estaban frente a Orfalk Ekor, el desfiladero escondido que conducía al interior de las montañas circundantes, al valle de Tumladen y, por consiguiente, al interior de Gondolin. Y en cuanto hombre y elfo se asomaron por la capa, dejándose ver, les salió al paso Ele-Maquil, el guardián de la primera puerta, quien, aunque conocía bien a Borongüe, tenía mucha menos confianza con Tuor, pues nunca había oído hablar de él, aunque sí de su padre. Y tras un interrogatorio formal en el que ambos le contaron todo cuanto sabían, excepto el contenido del mensaje que Tuor tenía para Turgon, Ele-Maquil les permitió pasar. Adelante, por favor. Acompañadme. De esta forma, el guardián les daba acceso al primer portón, al primer gran arco de madera que les permitía entrar al larguísimo y estrecho pasillo que llevaba a las demás puertas. 7 en total, alineadas unas con otras, todas con guardia, todas diferentes. Continuando así, a pie, sin desvío posible, hasta que fueron cruzándolas todas. Y la segunda puerta fue la de piedra, un gran muro con 2 torres que giraba sobre un eje y que daba a un patio interior custodiado por guardias de gris. La tercera fue la de bronce, 3 torres revestidas que se levantaban sobre otro muro y que reflejaban la luz de lámparas feanorianas. Su guardia, como no, llevaba cotas de bronce. La cuarta era la de hierro, 4 torres que se alzaban firmes, blancas al resplandor de las antorchas, y en su centro, arriba, en el medio de su muro, había una estatua de Zorondor, el rey de las águilas, con las alas abiertas como si vigilara el paso. Luego, la quinta, aunque parecida, se trataba de la de plata. Una puerta circular que brillaba con forma de luna y con incrustaciones en perla, pero que como con Zorondor en la anterior, ésta levantaba una figura que imitaba a Telperion, el árbol sagrado de Valinor que Morgoth había matado. Y a tal punto ya solo quedaban 2, la sexta, de oro, en honor a Laurelin, el otro árbol de los días antiguos. Pero en esta no había tan solo unos pocos guardias, sino que 300 arqueros aguardaban en formación con total disciplina. Y tras eso, llegaron a la última. Llegaron a la 7ª puerta, la gran puerta de acero, la más alta y fuerte, la única con 7 pilares que sostenían su muro y que cada uno estaba coronado con el yelmo real de Turgon. Allí, un escuadrón entero de jinetes esperaba, paciente, pero uno de ellos estaba al frente, Ecthelion de la Fuente, el último protector, el último gran guardia, aquel que daba el acceso final. Ecthelion descendió de su caballo y saludó a Borongüe con amistad sincera. Ele-Maquil contó cuanto sabía, y Ecthelion no preguntó más. Bienvenido de nuevo, amigo. Has regresado.
Y veo que bien acompañado. Sus ojos se fijaron en Tuor. Estoy convencido de que tendremos tiempo para conocernos. Pero ahora, crucemos. Y Ecthelion alzó la mano y las hojas de acero se abrieron. Más allá del portón apareció el precioso valle de Tumladen, el enorme valle circular, verde bajo el sol de poniente, que se abría como una joya engarzada en las montañas y que alzaba en su centro, en un monte central, el reino de Gondolin. Y en estructura y estilo, a Tuor le pareció muy parecida a Vinyamar, pero esta estaba terminada, perfecta y cuidada, aunque pronto destruida si Ulmo estaba en lo cierto. Algo que ahora Tuor lamentaba más que antes de conocerla. Les entregaron entonces un caballo a la salida de la última puerta y cabalgaron junto a Ecthelion de la Fuente por el camino de losas blancas que se internaba hasta el corazón del valle y que llevaba hasta la gran puerta de la ciudad. Y Gondolin fue poco a poco acercándose, ganando en altura, y las torres iban superando todo cuanto Tuor había visto. Para cuando alcanzaron el monte y cruzaron a través de la gran puerta blanca, Tuor ya se había enamorado de ese sitio y pudo disfrutar por primera vez la ciudad desde dentro. Calles anchas que corrían rectas, flanqueadas por casas altas de piedra clara y techos oscuros, enormes fuentes en las plazas, jardines en las terrazas, torres que se alzaban hasta casi rozar la altura de la montaña. Y la gente, los Gondolindrim, los elfos, se apartaban al paso de la comitiva sin dejar de mirar, porque ya muy raro era, y muy pocas veces ocurría para sus habitantes, ver a alguien de fuera, mucho menos a un hombre. Cuando al fin alcanzaron la gran torre del rey, Ecthelion desmontó primero, solicitando permiso a los guardias para pasar, y estos, tras una breve conversación con Turgon, abrieron el último de todos los pasos que les llevaba hasta el rey, hasta la vasta e inmensa sala del trono. Turgon estaba allí, en su asiento, y con él se hallaban su hija Idril y su sobrino, Maeglin. El rey se levantó de inmediato, bajó los escalones corriendo y tomó primero en brazos a Borongüe. Mi querido Borongüe, lamento mucho descubrir que la misión no llegó a término. Tuvo que ser terrible. Tan solo agradezco a Ulmo que te trajera de nuevo. Pensaba, erróneamente por lo visto, que quizás podría lograrse de alguna manera. Pero ni teniendo a Ulmo de nuestro lado lo hemos conseguido. Luego, por favor, cuéntamelo todo. Y ambos se miraron y se percibía el cariño que se tenían. Pero Turgon no tardó en girarse, en ponerse justo enfrente de Tuor y agarrarle fuerte de los hombros. ¿Es cierto lo que me dicen? Tengo delante al hijo de Uor. Sin esperar respuesta, el rey le abrazó. Tuor se quedó rígido un instante, pero luego correspondió el saludo y Turgon continuó hablando, sorprendido con el hombre. ¡Qué grande eres! Tu padre estaría orgulloso. Tienes la talla de un rey. Le agradezco sus palabras, señor, pero no se deje engañar por la armadura que llevo. Solo soy un proscrito, algunas veces mal hablado, que no sabe cómo ha terminado aquí. Borongüe le golpeó disimuladamente la pierna por decir aquello. Tuor sonrió por dentro. Eso es humildad, chico, pero muy poco cierto, sobre todo viniendo del hombre que lleva tales piezas. ¿Quién lo habría dicho? Que serías tú. Qué buena amistad tenía con tu padre. Y fíjate ahora, eres el elegido de Ulmo. Aquel del que nacerá la esperanza de elfos y hombres, dicen, ¿verdad? Ojalá sea cierto. Pero por favor, rápido, entrad. Y Turgon se volvió hacia los que lo acompañaban. Esta preciosa elfa rubia, de ojos azules, es Idril, mi hija, la joya más grande que poseo, más que cualquier Silmaril de los que Morgoth tiene. Tuor, al mirarla, al prestarle atención por primera vez,
sintió un golpe seco en el pecho. Sus ojos se encontraron con los de ella y se sostuvieron, y el aire entre ellos pareció cargarse, pero no apartó la vista, y ella estaba optando por hacer lo mismo, mirada fija, sin vacilar, pero Turgon rompió el momento. Y este alto elfo de aquí es Maeglin, mi sobrino y mi consejero principal, ya hace un tiempo. Tuor consiguió, no sin esfuerzo, desviar la mirada para conocer a Maeglin, el pálido elfo que estaba a la izquierda del rey. Y como con Idril, sintió algo al coincidir mirada con mirada, pero en este caso, nada bueno. Los ojos de Maeglin lo escrutaban como un halcón que estudia a una presa, y Tuor conocía bien ese tipo de miradas. Bienvenido a Gondolin, hijo de Uor. Gracias, un placer conoceros a ambos. Sus ojos se apartaron de Maeglin y se desviaron de nuevo hacia Idril. Ella seguía mirándolo, y todos pudieron notarlo, pero Turgon apremió a Tuor. Venga, acercaos. Estoy ansioso por escuchar lo que tienes que decir. Los guardias me han dicho que tienes un mensaje para mí, que el mismo Ulmo se te apareció. Llevo mucho sin verle. Por favor, estoy ansioso. ¿Qué noticias nos trae? Nos prestará quizás algo que nos ayude. Morgoth cada día está más cerca. Puedo sentirlo. Tuor respiró hondo. Había llegado el momento. Dio un paso adelante y contestó al rey. Me temo que no, señor. Son malas, muy malas noticias. Y punto por punto les puso el mensaje. No con adornos ni con masajes de ningún tipo, sino con la decisión de quien sabe que cada palabra importa. Le dijo que Gondolin estaba condenada, que llegaría a la traición, que ningún muro ni guardia podría evitarlo, que la única esperanza era abandonar la ciudad, bajar a la costa y construir barcos para todos, exiliar a cada habitante, porque sólo así los Valar verían la fe y el arrepentimiento de los Noldor y permitirían que las naves alcanzaran Valinor para suplicar su ayuda y perdón. Pero mientras hablaba, el semblante de Turgon iba tornándose peor, y lo que al principio era expectación se fue transformando en incomodidad y finalmente en silencio. Aún así, Turgon escuchó todo el relato sin interrumpirlo, y cuando Tuor terminó, permaneció inmóvil esperando la respuesta, con toda la seguridad que aquella armadura le daba. Pronto descubriría que Turgon amaba demasiado su ciudad, y que a pesar de haberla construido con la guía de Ulmo, la sola idea de abandonarla le golpeaba más fuerte que cualquier enemigo. Cuando el rey al fin reaccionó, lo primero que hizo fue mirar a su derecha, a su hija, e Idril le devolvió la mirada con miedo en los ojos. Pero después, Turgon giró hacia la izquierda, a donde Maeglin esperaba para dar su opinión. Señor, ¿qué sentido tiene lo que dice este hombre? La fuerza de Gondolin es el secreto mismo de su existencia. Nadie sabe dónde estamos. ¿Acaso no hemos visto el final de los otros reinos? Todos cayeron precisamente por estar expuestos, y si salimos, eso nos pasará. Pero si permanecemos aquí, nadie podrá encontrarnos. El joven y pálido elfo se levantó y habló, esta vez, directamente para Tuor. No sabes nada de nosotros y nos traes este mensaje. Debería darte vergüenza. Turgon, sin embargo, se levantó y frenó a Maeglin con la mano, pidiéndole también que se sentara. Y su voz resonó nuevamente en la sala, ahora para dar su opinión sobre todo lo comentado. Tuor, gracias por tu valentía y por venir hasta aquí tratando de ayudarnos. Y si tengo la oportunidad, también le daré las gracias a Ulmo por preocuparse y protegernos, como siempre. Sin él, Morgoth ya nos habría encontrado hace tiempo. Hizo una pausa. Todos contuvieron el aliento. Sin embargo, debo rechazarlo, porque confío plenamente en la protección que nos ofrece Gondolin. Además, nadie puede salir sin mi permiso. No sé quién podría traicionarnos. Me temo que la mejor idea sigue siendo permanecer aquí, a salvo, hasta que los Valar se apiaden de nosotros. Confío en que sucederá. Sin embargo, tendré en cuenta el peligro
y sellaré aún más nuestras puertas si eso te ofrece más tranquilidad. A partir de hoy, nadie volverá a salir, ni a entrar, jamás. Gondolin está cerrada del todo. Tras eso, Tuor agachó la cabeza, consciente de que no había conseguido lo único que tenía que conseguir, que quizás no había transmitido el mensaje con la suficiente decisión. Pero Turgon, que lo notó, bajó de su trono y se acercó hasta quedar a su lado, y su voz volvió a tornarse cálida. No debes sentirte mal. Has cumplido. Llevo aquí muchos años. Confío en mi gente. Confío en lo que digo. Y del mismo modo te pido que tú también confíes. Ulmo es sabio. Sí, pero ni siquiera los Valar conocen todas las cosas. Ellos no intuyeron lo que Morgoth le hizo a los árboles. Tuor levantó la cabeza. Sin embargo, siendo que el rey no estaba justo enfrente de él, con quien de nuevo volvió a dar, por tercera vez, fue con los ojos de Idril, y Turgon, quien nuevamente lo advirtió, y con un destello de picardía, dijo: ¿Sabías que tu padre bromeaba siempre con unir nuestras casas? Bueno, como sabes, no le conocí, pero siempre me han dicho que era un hombre sabio. Y Turgon rió por lo bajo, y percibiendo la energía que entre ambos había, habló por última vez. Idril, por favor, ¿me harías el gran honor de presentarle este lugar al hombre? Darle una vuelta por Gondolin. Al fin y al cabo, desde hoy, este será su nuevo hogar. Claro, padre, será un placer. El sol iluminaba las calles de Gondolin, reflejando la luz en su mármol y en sus aguas, mientras Idril guiaba a Tuor por las anchas avenidas. Él la seguía, atento, escuchando sobre sus grandes casas, a la vez que ella le conducía una por una a todas para mostrárselas desde fuera. Cuando llegaron a la casa de la Flor Dorada, Idril levantó la mano. Y aquí concluye nuestro recorrido. Esta es la última de las 11 grandes casas, la Casa de la Flor Dorada. Aunque ahora no encontraremos aquí a su señor Glorfindel, pero deberíais hacer por conocerle cuanto antes. Creo que os entenderíais bien. Así que hay 11 casas en total, con 11 grandes señores, pero no veo ninguna con tu nombre. Idril arqueó una ceja, sin conocer todavía la intención de tal comentario. Bueno, según mi padre, las casas son solo para los que luchan. Entonces tu padre se ha equivocado. Ella apartó la vista, pero una sonrisa breve le cruzó el rostro halagada. Ambos llevaban horas recorriendo la ciudad, y Tuor había aprendido mucho en ese tiempo. Cómo se organizaban sus gentes, o qué significaba recibir del rey el honor de fundar una casa propia. Además, descubrió que ya conocía a varios señores, pues Turgon mismo encabezaba la casa del rey, Maeglin, la casa del topo, y Excelion, quien los había conducido por la última puerta, era el señor de la casa de la fuente. Si ese tal Glorfindel no me mira como si quisiera atravesarme con la espada, ya ganaría con respecto a otros señores. Idril rió, negando con la cabeza, entendiendo perfectamente por quién lo decía. No lo creo. Glorfindel no es Maeglin. Tuor aprovechó la ocasión para profundizar en el tema. Tuve una sensación extraña con él. Tampoco me gustaría juzgarle sin conocerle, pero ¿ha sido cosa mía? No, supongo que no. Él, bueno, siempre ha sido un poco diferente. Primero su madre, luego Eol, su padre. Maeglin ha sufrido mucho. Algún día te contaré su historia, pero le tengo afecto a pesar de su carácter. ¿Tú y él alguna vez? No, es mi primo. Y es como un hermano para mí, aunque él nunca lo ha visto de la misma manera. Al menos ya no lo intenta tanto como antes. Tuor sabía que Idril no estaba cómoda hablando sobre aquello. Levantó entonces las cejas para aligerar el aire y cambió bruscamente de tema. Oye, ¿tú llegaste a vivir en la ciudad abandonada?
en la que hallé estas piezas que llevo puestas. ¿En Viñlamar? Claro, me encantaba, aunque era muy pequeña por entonces. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho, aunque no tuve tan buena guía como aquí. Pero tuviste algo mejor, al mismísimo Ulmo. Nah, Ulmo es mucho más feo. Ella soltó una brusca carcajada, tapándose la boca con vergüenza. Sabes, te vi llegar. No me viste, pero estaba asomada a la ventana antes de que entraras. Y aunque suelo tener muy buena intuición, reconozco que resultas menos tímido de lo que pensaba. No te fíes demasiado, que soy un salvaje. Pero tengo mis momentos. Ella lo miró un instante más, aún con la sonrisa en los labios. Sea como sea, a mi padre le has caído bien, y eso no ocurre tan a menudo. Y Tuor asintió, agradecido, sabiendo que debía ser cierto, pues así lo había sentido él también. Y juntos prosiguieron por las calles de Gondolin, mientras Idril se descubría a sí misma impresionada, porque estaba encontrando en Tuor algo distinto a los demás, elfos u hombres que hubiera conocido, porque él no era ni tan rígido ni tan frío, y tenía humildad, pero también confianza, y había ligereza en él, aunque también firmeza. Y por eso ella no trató de acortar el paseo, y siguieron caminando. Y aquellos encuentros fueron poco a poco repitiéndose en días sucesivos, y sus conversaciones se hicieron costumbre, y lo que en Gondolin comenzó como un rumor, terminó siendo una certeza. Idril, la hija del rey, la heredera del trono, se estaba por fin enamorando. El tiempo comenzó a pasar entonces a toda velocidad para Tuor, distinto a todo lo que el hombre había vivido, porque hasta entonces sus días como proscrito fueron duros y sin más compañía que la necesidad de justicia. Pero ahora vivía rodeado de voces, de rostros, de alegría, y aquella abundancia le resultó extraña al principio, pero pronto se acostumbró. Y la ciudad, con sus muros altos y sus calles blancas, fueron un refugio que lo colmó de felicidad. Y así, los años se sucedieron sin que apenas pudiera notarlo, con Idril a su lado. Y aunque hubo algunos pequeños prejuicios por estar juntándose elfa con hombre, Turgon, el único que podría haberlo parado de querer hacerlo, no se opuso, pues veía en ese lazo algo más grande que los deseos de su hija, y casi lo consideraba una señal. Casi creía ver en aquella unión algún tipo de intervención divina. Y de si algo estaba convencido, es de que ninguna mezcla entre sus casas podía ser una decisión equivocada. Así, 7 años después de su llegada, cuando Tuor cumplió los 30, Idril tomó por esposo a aquel hombre que venía del mar. Y la boda se celebró bajo las estrellas. Y la ciudad entera asistió, pues la que se casaba era la hija del rey. Todos, salvo uno que no era capaz de asistir ni de ver a la elfa que más amaba en el mundo, la elfa que amaba con todo su ser, esposándose con otro, Maeglin. Y su ausencia fue un silencio que todos notaron, aunque nadie lo comentó en voz alta. Cuando la ceremonia estaba terminando, Turgon se acercó a Tuor. Desde mañana, una nueva casa se levantará en la ciudad, y tú serás su señor. ¿Qué nombre le pondrás? Tuor, que apenas fue capaz de responder, se quedó sin palabras, pero cuando Turgon insistió, el hombre miró al cielo y recordó lo que lo había guiado hasta allí. Le llamaré la Casa del Ala, señor. Bien, así sea. A mis brazos, hijo. Y así terminaron siendo 12 las casas que hubo en Gondolin, y así, pronto, en aquella casa, se recibió a un nuevo Gondolindrim, mitad elfo, mitad hombre. Pues Idril quedó embarazada y dio a luz a un precioso bebé, uno que sería para siempre hijo único, hermoso como ninguno, de cabellos claros y ojos luminosos, y al que todos llamaron la estrella de la ciudad, aunque sus padres le dieron otro nombre, Earendil. Para Maeglin, ese día también fue importante, pues fue entonces, y solo entonces, cuando perdió toda esperanza, toda oportunidad de algún día poder estar con ella. Pero con aquel nacimiento no quedaba ya lugar en su corazón para seguir soñando,
y su rencor dejó de ser disimulado y dejó de camuflar su desprecio hacia Tuor para mostrarlo más abiertamente. Y aunque nunca hablaba en contra de Idril, su mirada siempre lo delataba. Tuor e Idril, conscientes de aquello, y ahora más intranquilos que de costumbre, pues no solo temían por su futuro, o por el futuro de Gondolin, sino también por la vida de su hijo, tuvieron una conversación por entonces, mientras él estaba frente a la plaza del rey, junto a la fuente, observando el agua correr. Cariño, ¿alguna vez sigues pensando en las palabras de Ulmo? ¿En su advertencia? Constantemente. Pienso en ello cada vez que miro el agua, pero no hay nada que hacer. Nunca convenceremos a tu padre. Idril bajó la vista y negó con la cabeza. No, nunca lo haremos, y menos aún si le decimos a quién creemos que debemos temer. No querrá escucharlo. Ella se inclinó hacia él, con una expresión más seria. Tuor, por si algún día sucede, quiero proponerte algo. ¿Me ayudarías? El encierro pesaba sobre Maeglin. El joven elfo había pasado 80 años encerrado en los bosques de su padre y no se llevaba bien con ningún tipo de ordenanza de aquel tipo. Por eso, cuando Turgon ordenó cerrar las puertas de Gondolin y prohibió toda salida, y con la llegada del nuevo bebé, comprendió que tarde o temprano no podría mantenerlo. Y durante un tiempo fingió resignación. Asistía a los consejos, escuchaba al rey en silencio, cumplía con su papel de noble. Pero cuando las obligaciones le dejaban libre, empezaba a escabullirse, y cruzaba Tumladen en solitario, tratando de buscar con paciencia algún paso que le permitiera escapar de la ciudad. Y aunque ningún ejército podría entrar o salir por otro lugar que no fueran las 7 puertas, él no era un ejército, y le bastaba con hallar un sendero estrecho, un paso alto o cualquier grieta en las montañas que le ofreciera una salida. Pero no halló nada, ninguna senda nueva, ninguna manera viable, y si lo quería hacer, solo le quedaba una opción, una conocida por todos pero que nadie vigilaba, porque ningún loco se atrevería a tomarla. La Cirith Zoronath, un desfiladero en el norte, un camino de roca desnuda, altísimo, muy expuesto a las águilas de Manwë que constantemente sobrevolaban la zona. Una cornisa estrecha que se abría al valle del Sirion, pero que era un riesgo mortal. A pesar de esa certeza, cuando asumió que si quería hacerlo, no había otra manera, el elfo la aceptó. Pues si caía, pensó, tampoco perdía nada. Porque Maeglin ya había perdido demasiado, a su madre, a su padre, a Idril, e incluso cualquier posibilidad de heredar Gondolin como heredero. Y ya solo le quedaba la herrería, el metal, la forja, las enseñanzas de sus padres y de los enanos. Por eso se arriesgó a usar aquel paso. Y lo hizo con éxito. Y al principio, por el miedo que le tenía, solo lo cruzaba algunos meses para traer metales o para buscar alguna distracción. Pero poco a poco, y con los años, se convirtió en costumbre mucho más recurrente. Y aquel desfiladero terminó convirtiéndose en su vía de escape, y muy ducho se convirtió en pasar desapercibido cuando por allí cruzaba. Pero de haber sabido lo que ocurría al mismo tiempo que la última vez que cruzó, no lo habría hecho. Porque nada sabía él que Húrin, el tío de Tuor, por una historia diferente que él no conocía, había terminado gritando a los pies de las montañas circundantes y no había revelado al Señor Oscuro la ubicación exacta, pero sí la zona en la que comenzara a buscar, provocando que Maeglin fuera capturado mientras llegaba a una de sus minas del exterior. ¡Atrapadlo! ¡Rápido! Y el elfo no tuvo lucha posible, pues eran demasiados orcos contra uno solo, por muy buena que fuera la espada que portaba. Y fue llevado encadenado hacia el norte, hasta Angband. Allí lo sentaron en una enorme silla de hierro, y frente a él apareció Morgoth, colosal, portando su enorme corona negra, con 2 de los 3 Silmarils engarzados en ella.
y marcado por cicatrices, por heridas antiguas que había ido recibiendo con el transcurso de los años y la guerra, arrastrando también una pierna por ello, pero cada movimiento suyo hacía temblar el suelo en el que Maeglin estaba, y su rostro, antaño hermoso, era ahora negro y oscuro, y su voz se escuchaba como si partiera de dentro hacia afuera, y no como si viniera de fuera hacia adentro. Lo primero que debes saber, elfo, es que ya no hay esperanza para ti. Tan solo tienes una mínima oportunidad, una muy pequeña, de no sufrir más de lo que nunca hubieras imaginado. Dinos, ¿dónde está? Maeglin apretó los labios, pues no era débil ni cobarde, y no respondió. Pero rápido llegaron los golpes, los hierros, el látigo, el fuego, y la sala se llenó de sus gritos rebotando contra las piedras. Pero el elfo mantenía su silencio. Al menos así fue, hasta que Morgoth encontró las palabras exactas que debía pronunciar. Me caes bien, gusano. Tienes algo diferente en la mirada. Solo por eso, dime, ¿acaso no hay nada que quieras tanto en este mundo como para cambiar tu silencio por lo que yo pueda darte? Y Maeglin levantó la voz por primera vez. No, nada que tú puedas darme. Pero Morgoth sonrió, una sonrisa grande y pérfida. Probémoslo. Fue entonces cuando Maeglin habló de ella, y de su amor imposible, mientras su voz temblaba, pero no por el dolor de Angband. No puedo prometerte su amor. En eso estás en lo cierto. Pero sí puedo prometerte que será tuya para siempre. Que no se apartará nunca de tu lado. Que te acompañará en el trono. Pues yo el trono te cederé en cuanto caiga la ciudad, y tuyo será junto con ella. Y Maeglin no respondió. Simplemente lloró. Lloró como nunca lo había hecho, porque en ese momento comprendió que su oscuridad era más grande que su fuerza, y que no podría resistirse a eso. ¿Qué es lo que quieres a cambio? ¿La ubicación? Morgoth se inclinó una vez más, hasta que la sombra de su cuerpo cubrió al elfo por completo. No, lo quiero todo. Que me digas el día, el modo y el camino por el que Gondolin caerá. Era la víspera del Tarnin Austa, y desde la noche anterior Gondolin no dormía. Familias enteras habían subido a las murallas, con mantos y lámparas apagadas, porque nadie quería perderse el primer resplandor del sol, pues eso celebraban cada año: el amanecer. Era costumbre que incluso los guardias abandonasen su puesto, y aquella madrugada todos eran uno: ancianos, niños, artesanos, capitanes, sin armas, sin tareas, tan solo los cánticos que homenajeaban y recorrían la muralla de extremo a extremo, graves y dulces, a un mismo corazón. Para Gondolin, este era uno de sus días favoritos, porque sin vergüenza ni reparo, todos podían abrazarse, reír, llorar, recordando el origen de su pueblo. Y no había miedo ni recelo, solo calma y expectación. En lo alto, Turgon aguardaba, de pie, frente a todos, y pidió silencio a sabiendas de que ya faltaba poco. Por favor, todos, hay que ponerse ya a silencio. Junto a él estaba su familia: Idril, con Earendil en brazos, Tuor, vestido para la ocasión con la armadura de Ulmo, y Maeglin, rígido y callado como siempre. Todos mirando hacia el este, aguardando el momento, porque pronto se encendería rojo el horizonte. Fue en ese silencio reverente, en ese preludio congelado en el que todo un pueblo disfrutaba de estar vivo, cuando una voz
se daría cuenta de algo que lo cambiaría todo para siempre. ¿Acaso ha cambiado el curso del sol? ¿O mis ojos me engañan? Mirad, está saliendo por el norte. Tras un murmullo de extrañeza, decenas de cabezas se giraron y sus ojos se clavaron allí, al norte, donde una claridad rojiza se levantaba detrás de las montañas circundantes. Un momento, eso no puede... ¡No se trata del sol! ¡Es otra cosa! Y el rumor se transformó en un clamor de miedo, porque la luz no era pura, sino quebrada, irregular, y mucho menos era la luz del alba, pues enormes formas, grandes líneas de fuego y miles de siluetas negras comenzaron a distinguirse, ascendiendo como una plaga, cubriendo la montaña. Orcos, muchos a pie, otros muchos encima de wargos, dragones menores, hijos de Glaurung que ninguno sabía que existían, escupiendo lenguas de fuego contra las laderas. Todos empujando al unísono, portando grandes armas de asedio, arietes, catapultas, carros de metal. Pero lo peor era lo que venía al final de todo, lo último que teñía las montañas de rojo y que auguraban el destino que les aguardaba: los Balrogs. El pueblo huía de las murallas. Las madres abrazaban a sus hijos, los guardias corrían a sus puestos, algunos ancianos caían en el tumulto. El festival vio un primer amanecer aquel día, uno que iluminó el cielo, pero que no traía solo luz, sino ruina. El rey levantó la voz temeroso. ¡A las casas! ¡A las armas! ¡Defended la ciudad! Glorfindel, Excelion y Rog, así como el resto de los señores de las 12 casas, corrían hacia los suyos. La estrategia en caso de ataque había sido practicada otras veces, pues era durante los consejos de guerra donde los capitanes y señores argumentaban y decidían sobre qué es lo que haría cada uno si algo así sucedía. Pero el momento no pudo ser menos oportuno. Las posiciones habituales no estaban tomadas, ni las tropas estaban congregadas. Tuor tomaba en ese momento del brazo a Idril, a la vez que miraba a su hijo, y le habló rápido sin darle opción. Ha llegado el momento. Corre, prepara lo que acordamos, ahora. Y ella asintió, sabiendo a lo que se refería, volviéndose y huyendo entre la multitud con Earendil contra su pecho. Tuor la siguió con la mirada hasta asegurarse de que salían de allí sin caer en el caos, y al girarse se topó con los ojos de Maeglin. No había miedo en ellos, ni sorpresa, y en ese momento lo supo a ciencia cierta. Ulmo nunca se había equivocado. La traición siempre había estado allí, esperando, pero no era momento de discutir, ni de tomar ninguna acción precipitada, y se limitaron a mirarse, como el primer día que se habían conocido, sin que prácticamente nada hubiera cambiado entre ellos tras tantos años, a excepción de que Tuor era el motivo de la desgracia de Maeglin, y ahora Maeglin pretendía ser el motivo de la desgracia de Tuor. Y antes de que el hombre pudiera decidir si tomarle o no como prisionero, Maeglin ya se había escabullido entre el bullicio. Las murallas comenzaban a temblar con el estruendo del enemigo, el cielo del norte ardía, y pronto el ejército llegaría a Tumladen y a la gran puerta de Gondolin. Tuor corrió, avanzando entre los capitanes, pero los guerreros Noldorin miraban con miedo, porque no estaba apareciendo ninguna voz que se alzara, ninguna que les guiara en ese momento de oscuridad. Y por un instante, Tuor recordó su niñez y su vida entera, y tomó realmente conciencia de cuánto había cambiado, y de que ya no era un proscrito, ni un salvaje, sino que ahora era el heredero al trono. Así que decidió coger su espada y correr hasta primera fila, porque ese día Tuor le demostraría al mundo lo que siempre había anhelado, que los hombres eran una raza de honor y que podían defender a los elfos, igual que los elfos le defendieron a él en su momento. Y cuando Glorfindel y Excelion llegaron hasta donde él estaba y se pusieron cada uno a su lado, formarían los tres la defensa principal en aquella legendaria batalla que siempre se recordaría. Pero de los tres, cuando la primera oleada llegara contra sus muros, aquel hombre, el elegido de Ulmo, sería el primero,
en alzar su espada. ¡A la puerta norte! ¡Vamos! ¡No pasarán!